Muy buenos días, los saludamos de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Suba. Esta es nuestra primera transmisión para el servicio dominical. Bueno, primero que todo los quiero invitar a que oremos y le demos gracias a Dios por este tiempo. Gracias Padre Santo, gracias Señor del Cielo por la oportunidad de reunirnos, gracias por las familias que están del otro lado, que están reunidas, que están con interés de aprender de tu palabra. Oramos por ellas, Señor, y por las necesidades que tienen, por el corazón que has puesto en cada uno de nosotros de buscarte en medio de la dificultad, en medio de la incertidumbre. Te pedimos, Señor, que nos guardes del mal, que bendigas nuestra vida y que protejas a cada una de las personas que estamos hoy reunidas en tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, y ahora los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Colosenses. Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Dice así: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí tenemos un texto en la carta de Colosenses, donde nos da la palabra de Dios esperanza, donde nos da confianza en la obra del Señor Jesús, que en medio de todas estas dificultades realmente tenemos un porvenir eterno, realmente tenemos la esperanza de que Él con su poder ya pagó el precio por nuestros pecados. Eso ya está saldado, más que nuestra incertidumbre por estos tiempos. Tenemos la esperanza de que nos da la palabra de Dios a través, en este caso, de la carta a Colosenses, en la que el Señor muestra su poder. Habla a judíos que nombra varias veces la circuncisión, pero en este caso tenemos la esperanza, es porque nuestros decretos, nuestras actas, nuestros pecados ya fueron pagados por el Señor Jesús. Ahora, hermanos, los invito a que escuchemos el siguiente himno. En tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás.
Bueno, hermanos, continuamos ahora con la lectura del Salmo 31, desde el versículo 1. Declaración de confianza, ese es el título que tiene en mi Biblia. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Libérame en la justicia, inclina tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, porque tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que ha escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. El rey David tenía esperanza en Dios, tenía un corazón conforme al Señor. Y aquí en este salmo da un mensaje de lo que él sentía, de lo que él tenía en su corazón. Esperanza, fe en el Señor. Nosotros como iglesia tenemos la oportunidad de mantenernos unidos, tratar de mantener nuestra vida espiritual y demostrar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones todos los días, llevando esperanza, llevando alegría a las demás personas, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros padres. Seguimos siendo responsables por ser buenos padres, por ser buenos hijos en estos momentos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da a través de estos espacios y todos los días orando, compartiendo su palabra en casa. Hermanos, los animo a que en el siguiente himno estén cantando también desde sus casas, estén animando a sus familiares para que compartan de este evento.
Bueno, hermanos, ahora le damos paso al hermano José para que nos comparta una porción de las Escrituras con base en la Cena del Señor. También, luego de que comparta el hermano José, vamos a escuchar un himno. Y mientras suena el himno, les pido el favor allá en su casa que cierre sus ojos y haga memoria y se ponga cuentas con el Señor Jesús. Recordemos que como iglesia somos responsables de no tomar la cena indignamente. Es necesario que todos los hermanos nos pongamos a cuentas, oremos al Señor y le pidamos que nos perdone nuestras faltas y examinemos nuestro corazón si somos dignos de compartir la cena del Señor. La cena del Señor es un mandato que cumple la iglesia en obediencia. En obediencia hacemos memoria de la obra del Señor Jesús hasta que Él vuelva. Entonces es muy importante que como iglesia seamos firmes y sigamos cumpliendo este mandato. Es muy importante recordarlo hasta que Él vuelva por nosotros. Mis hermanos, muy buenos días. Haciendo conmemoración a la Cena del Señor, quiero en esta mañana invitarlos que vayamos a la carta del apóstol Judas, capítulo 1, versículo 3, que dice así. Vamos a tratar los versículos 3 y 4. Versículo 3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortando que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Capítulo 4 dice: Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, primero que todo el apóstol Judas nos recuerda la salvación que Dios nos ha dado y luego nos escribe para que luchemos y defendamos esa salvación que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. También podemos ver que nos muestra también su preocupación por algunos que se han infiltrado en el pueblo de Dios, engañándolos con falsas enseñanzas, y piensan que como Dios nos ama tanto, no los castigará por el mal que hacen. Él mismo en su carta nos aclara que desde hace mucho tiempo está escrito en la Biblia que Dios castigará a esa gente. Mis hermanos, hermanas, por eso siempre que vayamos a tomar los símbolos, recordemos la persona del Señor Jesucristo, que siendo Dios llegó a nosotros, nos enseñó la existencia de nuestro Dios y luego se entregó a morir en una cruz para darnos salvación. Recordemos, hermano, que el pan no significa el cuerpo llagado de mi Señor Jesucristo, traspasado por una lanza, colgado en un madero. Ese cuerpo es el pan, y allí nos ha dado salvación también. El vino es la sangre que mi Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Por eso, mis hermanos, los invito también a que vayamos al libro de Primera de Pedro, en capítulo 2, versículo 24, que dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por tuya herida fuiste sanado. Mis hermanos, vemos ese amor tan grande de nuestro Dios para con nosotros. Nos amó tanto nuestro Dios que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que Él se entregara ocupando nuestro lugar y nos diera salvación. Por eso en esta mañana, mis hermanos, cuando vamos a tomar estos símbolos, los invito, hermanos y hermanas, para que lo hagamos con toda reverencia, con todo nuestro corazón y con todo nuestro amor, dando gracias a Dios por esa obra que ha hecho por medio del Señor Jesucristo. Este es el mensaje de esta mañana, mis hermanos, en referencia a los símbolos. Gracias, mis hermanos, se les ama. Buen día.
envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río crucé con el dolor, batallaré, y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Bueno, hermanos, ahora vamos a pasar a la predicación. Esta es sobre la santidad de Dios. Está a cargo de Ricardo Santana. Vamos a orar por la palabra de Dios y darle gracias por esta oportunidad. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad de escucharla libremente en este país. Te rogamos, Señor, que bendigas a Ricardo. Gracias por su vida. Y te rogamos que le des sabiduría, Señor, en el momento de compartir tu palabra. Te damos gracias y a ti la gloria. Amén. Hermanos, también los animo a que constantemente estén explicándole la palabra de Dios a sus hijos. Ellos, de todas formas, en la congregación tenían su escuela dominical, un espacio para aprender su palabra. También ahora, en cada una de las casas, pues nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñársela a nuestros hijos. Es importante transmitírsela a ellos. Entonces los animo a que en familia estudiemos la palabra de Dios. Gracias. Iglesia, buenos días. Qué bueno que podamos estar unidos a través de los medios, ¿no? Esto es una bendición que podamos hacerlo. Y
viniendo en consecuencia de cómo estamos tratando los temas acerca de los atributos de Dios y las misiones, hoy vamos a tocar el tema acerca de la santidad. Entonces no voy a dar mucho preámbulo, me gustaría que empezáramos de una vez. Entonces vamos a hablar acerca de la santidad. Entonces la palabra santidad viene de la palabra hebrea que están viendo en sus pantallas, que es kadosh. Esa palabra kadosh básicamente significa separado. Lo que nos da a entender es que Dios está sobre todas sus criaturas, Dios es santo en sí mismo. ¿Qué significa que Dios sea santo en sí mismo? Que Él podría coexistir, como sucedió en alguna vez en la eternidad pasada, sin ninguno de nosotros. Eso significa que Dios sea un Dios santo. ¿Qué más podría significar la palabra santo cuando pensamos en nuestro Dios? Posiblemente usted piensa en su perfección moral. Y es de esa manera, no hay manera en que Dios tiente a alguien o pueda ser tentado por el mal, no existe tal cosa. Entonces claramente, Dios es claramente separado de todo lo que no es Dios. Eso es Dios. Y parte de la manera en que Dios puede representar su santidad, una de ellas, por ejemplo, y esta frase ustedes la van a ver en su pantalla, es: la ira de Dios es la santidad de Dios actuando contra el pecado y contra el pecador. Eso significa que Dios es un Dios totalmente trascendente. Él está por encima de absolutamente todo lo que nosotros podamos pensar o imaginar. Dios es trascendente. Eso significa parte de la santidad de Dios. Entonces, ¿qué más podríamos pensar cuando pensamos en la palabra santidad o cuando pensamos en Dios como un Dios santo? Aparte de que es moralmente perfecto, aparte de que es el único creador, lo otro importante es que, como se dan cuenta, durante la historia o cuando leemos la palabra de Dios podríamos pensar en santos seres, podríamos pensar en santas palabras, podríamos pensar en la simiente, en la nación, en las personas, en el agua, en el arca, en el pueblo santo, podríamos pensar cuando pensamos en la palabra santidad. Pero en sí estas cosas no son santas, ¿sí? En sí no. ¿Qué hace que se convierta en santo? Lo que hace que se convierta en santo es que Dios las aparta para Él. Entonces, etimológicamente la palabra santidad significa apartado, separado. Entonces, cuando existen cosas como las que acabamos de nombrar, significa que Dios las usa solamente para Él. Y por eso la importancia, o cuando vemos el pueblo judío, Dios que quería del pueblo judío, que ellos pudiesen entender que ellos eran una nación santa, que Dios los había apartado, y por eso tantas leyes, y por eso tantos libros, y por eso vamos ahora a ver algo del libro de Levítico, de la manera tan importante que para Dios era separar, consagrar para sí mismo, nuevamente porque Dios es un Dios santo. Dios es santo, Dios santifica las cosas solamente con su toque, es de esta manera. Entonces, cuando pensamos en la santidad, pensamos en que Dios es luz. Una manera en que podemos entender un poquito la santidad es cuando vemos el sol. ¿El sol es bueno? El sol es bueno, ¿cierto? Entonces el sol nos suministra luz, nos suministra calor, nos suministra energía, vitamina D, ¿cierto? Pero si nos acercásemos mucho más al sol, o si la tierra se acercase un poquitico más al sol, ¿qué sucedería? Sería terrible, ¿cierto? Igual sucede con nosotros. Entre más nos acercamos a Dios, más nos damos cuenta de cuál mal estamos y necesitamos de Dios. Entonces, solamente como un ejemplo pensando en la santidad. Ahora, cuando vemos un tabernáculo de esta manera o esta imagen que están viendo usted, posiblemente usted piensa en el pueblo israelita cuando estuvo en el desierto, y eso es lo que quiero dar a entender. Usted se acordará de Moisés y la zarza. Esta imagen que ustedes están viendo era la manifestación de la presencia de Dios con los israelitas cuando ellos estaban andando o caminando por el desierto. Dios prometió su presencia, y no solamente su presencia, sino la manifestación de su presencia. Entonces, vamos a ver algo acerca de eso. Cuando pensamos en Moisés, posiblemente pensamos en todos el tanto tiempo que él pasó en el monte recibiendo las leyes de Dios, y a eso quiero que vayamos. Aquí en Éxodo 33:15 en su pantalla, síganme por favor. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo?
sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá. Y dijo a Jehová: he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces nos damos cuenta que Moisés tuvo un buen tiempo, ¿cierto? Cuando él está con la zarza, la manifestación de la presencia de Dios, cuando él empieza a recibir los mandatos y las leyes de Dios. Y parte de lo que Dios le dice, que no está en el texto, es: quítate tus sandalias. ¿Por qué? Porque estás en tierra santa. Exactamente. Moisés pudo ver, en este caso como vemos, la espalda de Dios. Dice que Dios pasó con toda su gloria y Moisés estaba metido en el hueco, y cuando pasó, volteó a mirar, ¿y qué pudo ver de Dios? Su espalda. Fue lo que Dios le permitió ver. Pero no solamente eso. Vamos a ver en Éxodo 34, 29, un poquito más adelante. Después de que Moisés ha estado 40 días y 40 noches en la montaña con Dios, con Jehová, sucedió esto. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo. Entonces, después de estar en la presencia de Dios, lo que podía infundir Moisés en ese momento era miedo. Porque recuerden que Dios empezó a hablar a toda la multitud del pueblo, y la multitud del pueblo dijo: no queremos más esto, por favor, que solamente sea Moisés hablando a través tuyo y que Él nos hable a nosotros. Pero después de que Moisés tiene una experiencia con Dios, su rostro no era el mismo. Igual sucede con nosotros. Cuando tenemos una experiencia con Dios, nuestro rostro no vuelve a ser el mismo. Nosotros no podemos volver a ser los mismos. Es imposible que sea de esta manera. Ahora, después de un tiempo, llegó el templo de Salomón. Algunos de ustedes conocen el templo de Salomón, conocen más o menos la distribución del lugar santísimo, los querubines, el arca del pacto, el velo, el altar del incienso, de la mesa de proposición y demás. Pero básicamente, para poder entender un poquito el templo de Salomón, que a la final nos está hablando de la misma persona de Cristo, había el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cuántas veces entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo? ¿Una vez? ¿Cada cuánto? Cada año. Entonces el sacerdote, Dios permitió que el sacerdote pudiese entrar a la misma presencia de Dios, a la misma manifestación de la presencia de Dios, para poder ofrecer sacrificio y pedir perdón por el pueblo. Entonces, para eso mismo existe el libro de Levítico. Entonces el libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia, y básicamente en el libro de Levítico están todas las normas, todas las leyes, todas las disposiciones que Dios había dado al pueblo de Israel para que se pudiesen acercar. ¿Qué significaba eso? Dios quería ser accesible a su pueblo, pero Dios, como era totalmente santo y el pueblo era totalmente pecador, Dios dijo: listo, voy a permitir que ustedes se acerquen, pero necesitan cumplir estas normas de vida, que yo soy santo. Y como le declaró a Moisés, no hay manera en que alguien vea a Dios y viva. No había manera. Y todos ustedes saben que cuando el sacerdote de alguna manera se presentaba impuro delante de la presencia de Dios, ¿qué sucedía? ¿Qué era lo que tenía que tener el sacerdote en su pie? Una campanita, ¿cierto? Entonces la campanita, cuando dejaba de sonar, significaba que el sacerdote había muerto delante de la presencia de Dios. Otra vez, porque Dios es completamente santo. Entonces, para eso está el libro de Levítico, y voy a tratar realmente en unos 5 minutos, ojalá, de poder explicarles el libro de Levítico. El libro de Levítico tiene 27 capítulos, como lo están viendo ahí. En el capítulo
1 al 7 y del capítulo 23 al 27 está hablando acerca de los rituales. La segunda parte es del capítulo 8, capítulo 10, del 21 al 22 acerca del sacerdocio. El 11 al 15 y del 18 al 20 de la pureza. Es la manera en que nosotros podríamos resumir el gran libro de Levítico. Si alguno de ustedes en algún momento ha leído el libro, se ha dado cuenta que es orden tras orden, exigencia tras exigencia, y básicamente era porque Dios quería demostrarle al pueblo y quería enseñarle al pueblo que Él era un Dios totalmente santo, pero accesible. Era lo que Dios quería demostrar. Entonces vamos a ir rápidamente. Cuando digo rápidamente, es rápidamente. Entonces vamos a empezar por los rituales. Cuando pensamos en los rituales en la primera parte del capítulo 1 al capítulo 7, está hablando acerca de los sacrificios que tenía que presentar el pueblo. Hablaba acerca de las acciones de gracias que tenía el pueblo, que eran ofrendas de grano, ofrendas de paz, y también cuando tenían que ir a pedir perdón. Entonces ofrecían ofrenda quemada, ofrenda por el pecado u ofrenda por la culpa. ¿Cierto? Entonces, y en la segunda parte habla acerca de los días de fiesta. Entonces, básicamente en los capítulos 23 al capítulo 27, lo que Dios está mostrando es necesario que ustedes recuerden todas las obras que yo he hecho, todas, y por eso instituyó algunas de las que ustedes ven ahí. Entonces está el reposo, la Pascua, la fiesta de Pentecostés, los tabernáculos, los años de reposo. Era la manera en que Dios estaba diciendo, no se olviden de todo lo que yo he hecho. Y hoy día tenemos lo mismo con la cena, por eso cenamos, porque Dios quiere que continuamente estemos recordando lo que Él ha hecho por nosotros. Después tenemos el sacerdocio. Entonces en la mitad tenemos el sacerdocio y básicamente del capítulo 8 al capítulo 10 está hablando de cuáles son las ordenanzas que necesitaban los sacerdotes para poderse acercar a Dios. Y del capítulo 21 al capítulo 22 está hablando acerca y explica cuáles son los estándares cívicos y morales de un sacerdote para poderse acercar a la presencia de Dios. Eso habla la segunda parte de Levítico. Y la tercera parte de Levítico habla básicamente de lo que es puro o impuro, ¿sí? Entonces, dentro de lo puro e impuro, que es un poquito más difícil de definir realmente, empieza a hablar acerca de los animales, ¿cierto? Entonces hay animales limpios y no limpios. Entonces, esos animales son de acuerdo a donde vivían, ya sea en el aire, ya sea en la tierra, ya sea en el agua. Dios dijo, de estos animales pueden comer, de estos otros animales no pueden comer. ¿Qué sucedía cuando un judío no acataba las órdenes? Simplemente él moralmente estaba impuro y no podría acercarse a Dios, porque si se acercaba a Dios, moría. Era la consecuencia del pecado, es muerte. Era lo que sucedía cuando moralmente no estaban puros. Por eso la necesidad de poder apartar. Además de eso, habían ciertas reglas acerca de la enfermedad de la piel. Un israelita no debería estar cerca, por ejemplo, de un leproso. Era prohibido tocar un leproso. Si llegaba a tocar un leproso, otra vez estaba impuro, ¿cierto? Si tocaba un cuerpo muerto, ¿qué pasaba? Estaba impuro. Entonces, por ejemplo, una de las tantas cosas, cuando una mujer estaba en periodo, un hombre no podría tampoco acercarse y tampoco tocarla. Eso hacía que este hombre fuese impuro. Dios instituyó eso y eran normas que tenían. Ahora, estar moralmente impuro, ¿qué tan malo era? Pues simplemente estaban desobedeciendo las normas de Dios. Lo que no podían era acercarse a Dios. ¿Qué tenían que hacer entonces? Tenían que esperar algunos días, tenían que tomar unos baños que Dios establece, hacer un sacrificio y nuevamente moralmente estaba perfecto para presentarse delante de la presencia de Dios. Eso habla de la primera parte de la pureza entre el capítulo 11 y 15. Luego en el capítulo 18 al 20 habla acerca de la conducta moral. Entonces la conducta moral es qué es bueno y qué es malo. Dios colocó algunas reglas sociales. Era la conducta moral, la justicia social, las relaciones saludables y cómo manejar el sexo. Es lo que Dios en esos capítulos está hablando. Entonces, las personas y los sacerdotes que cumplían con esta realidad podían acercarse en libertad delante de Dios. Y si no, eran moralmente impuros y no podían hacerlo.
Ahora no sé si se dieron cuenta que abarcamos los primeros capítulos hasta el capítulo 15 y también abarcamos del capítulo 18 hasta donde termina el libro. Pero exactamente en la mitad, el capítulo 16 y 17, ¿alguno sabe qué sucedió? ¿Por qué no están rituales como estos para presentarse? ¿Qué hay en el capítulo 16 y capítulo 17? Exactamente, el día de propiciación, el día de la expiación, que era el ritual. Entonces, posiblemente para nosotros es algo más conocido este día. Y básicamente existían dos animales, dos corderos. El primero, voy a tratar de resumirles el capítulo 16 y el capítulo 17 de Levítico. El primero se echaba suertes. Y cuando se echaba suertes, uno de los corderos tenía que ser degollado y su sangre tenía que ir como expiación del pecado del pueblo. El otro, vamos a leerlo exactamente, dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Eso hacían con el primer cordero. ¿Y qué hacían con el segundo cordero? Versículo 21, lo pueden ver en sus pantallas. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolas así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre designado para esto, ya que el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades y todos los pecados. Sobre este macho cabrío entonces era la manera en que había perdón de pecados sobre el pueblo de Israel una vez al año. Y el perdón de pecados, debemos entenderlo, lo que hacía esto era cubrir momentáneamente el pecado del pueblo por un año. Al siguiente año el ejercicio tenía que ser exactamente el mismo. Entonces Dios, siendo un Dios justo, permite el perdón, cubrir el pecado. Él provee la solución, y la solución básicamente es sangre, ¿cierto? Y olvidar el pecado, en este caso en el desierto, para poder vivir en su presencia. Dios lo manifestó y lo quiso de esta manera. Ahora vámonos un poquito más adelante, unos 600 años después. Vamos a cambiar de escenario. Ya no estamos con los levitas, ahora estamos con Isaías. Nico hace un momentico nombró a Isaías. Entonces, Usías, el rey, había muerto. Usías reinó aproximadamente por 52 años. Y dentro de los reyes del sur, del reino del sur, fue uno de los reyes, poquitos de los reyes buenos. Entonces posiblemente Isaías, al ser profeta de varios reyes, quizá estaba un poquito triste, porque ustedes saben que los reyes del norte habitualmente no hicieron lo bueno delante de Dios, y era la pelea de Isaías constantemente. Usías muere e Isaías va al templo. El rey está muerto, pero algo muy importante es que aunque el rey Usías está muerto, el rey del universo no está muerto. Dios está vivo. Y vamos a leer estos versículos, no los vamos a explicar, no tenemos el tiempo para hacerlo, pero sí quiero que lo leamos. En Isaías capítulo 6 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Si quisiésemos hacer un estudio algo más detallado acerca del pasaje, vamos a dar cuenta de algunas cosas que quiero nombrar, más no estudiar. Una, es que Dios está vivo. 2, Dios tiene toda la autoridad. 3, Dios es omnipotente. Dios es resplandeciente y Dios es venerado. Cuando Isaías entra a la presencia de Dios, básicamente él queda sin esperanza. Él queda, dice:
ay de mí. Él era consciente del lugar y a quien estaba viendo. Y aquí quiero llamar la atención, si ustedes ven sus pantallas, en la palabra santo, santo, santo. El énfasis en el hebreo no es como el énfasis en el español o en nuestros idiomas actuales. El énfasis en el hebreo era la repetición. Hoy día nosotros subrayamos o colocamos en negrilla, como lo acabo de hacer, o volteamos la letra o lo que sea. No sucedía en el hebreo. Cuando en el hebreo se quería hacer un énfasis, se repetía la palabra. Por eso nosotros podemos escuchar de Jesús cuando Jesús decía, de cierto, te digo. Y Jesús básicamente lo repetía. Entonces cuando Jesús está diciendo de cierto, es porque él quería dar un énfasis. Como pongan atención, ay de ti. Cuando empieza a dar los juicios sobre las ciudades, ay de ti, repite, ay de ti. Pero cuando pensamos en Dios y en su santidad o en sus atributos, den cuenta que en ningún lugar de la Biblia se repite un atributo de Dios como sucede en Isaías. Cuando dice santo, 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 significa que realmente Dios quiere dar un énfasis a que Él es un Dios santo, un Dios totalmente separado. Ahora quiero ir a la segunda parte cuando dice Isaías, porque siendo hombre inmundo de labios, Él reconocía que no hacía lo correcto y que el pueblo no hacía lo correcto. Y solamente quiero que vayamos y pensemos un momentico en Mateo 5:8. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y luego más adelante en Mateo 15 dice, lo que sale de la boca del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Esto contamina al hombre, lo que está diciendo Jesús. ¿Qué está diciendo básicamente o qué quiere dar a entender? Es si los labios del pueblo están mal, si los labios de Isaías están mal, es porque su corazón está mal, porque de allí sale todo lo que contamina al hombre. ¿Y qué es lo que hace el ángel? Va con el carbón, toca sus labios y dice, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y luego, si siguen leyendo, se van a dar cuenta que ya Isaías puede tener una conversación con Dios, casi que cara a cara, una conversación con Él. ¿Por qué? Porque había sido limpio su pecado. Y quiero terminar los ejemplos con Ezequiel. Entonces cuando vamos a Ezequiel capítulo 47, entonces no vamos a leerlo, ustedes lo van a leer en casa por favor, por lo menos del versículo 1 al versículo 12, se las voy a explicar muy rápido. Ezequiel tiene una visión del templo, del mismo templo del que estábamos hablando ahora, y del templo empieza a salir un torrente de agua, como lo ven en la imagen, más o menos así, por debajo muy poquito, y mientras va pasando el tiempo y la distancia, la profundidad de este riachuelo, si quisiéramos llamarlo, empieza a subir. Y llega un momento, como ven en la imagen, que empieza a subir, a subir y a subir. Este río desemboca en su profecía, en su visión más bien, desemboca en el Mar Muerto. Y algo muy interesante que sucede es que donde quiera que pasa el agua, todo lo convierte en vida. De muerte a vida. Y esto es supremamente interesante, porque Ezequiel está hablando muchos años antes de que esto suceda, porque igual va a suceder, pero la connotación que le está dando es que ya no tenemos que ir al templo para purificarnos, según su visión, sino lo que está diciendo es que del mismo templo va a salir la santidad y la sanidad y la vida a las naciones. Y por allá en Apocalipsis 22 uno dice, Juan que vio un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, dice en Apocalipsis 22. Ahora, cuando pensamos en Moisés, cuando pensamos en el templo, en los corderos, cuando pensamos en Ezequiel, todo esto apunta ¿a quién? A Cristo. Todo apunta a la persona de Cristo. Jesús es el cumplimiento de todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, absolutamente de todo. Ahora quiero que vayamos de atrás para adelante. Entonces vamos a empezar con Ezequiel. Entonces Ezequiel, la visión de Ezequiel fue que del templo salía la santidad y daba vida a las naciones. El agua salía por debajo del templo, salía del templo. Y Jesús dijo en Juan 4:14, lo ven en sus pantallas, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna, es lo que está diciendo el Señor Jesús. Jesús es esta agua. Jesús es más que el templo, ¿cierto? Y cualquiera que bebiere de ella, incluyendo nosotros, tendremos vida y tendremos vida eterna.
Entonces volvamos un poquitico más para atrás y pensemos en Isaías. Entonces estábamos viendo con Isaías que él dijo: miserable de mí que han visto mis ojos al Rey, ¿cierto? Veamos Marcos capítulo 1, 40-41, qué es lo que sucede con la persona de Cristo. Vino a él un leproso. ¿Era permitido para los leprosos tocar a alguna otra persona? ¿O que las personas tocasen a los leprosos? No era. Y dice, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, ¿y qué? Y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Mientras Jesús caminaba en la tierra, sucede algo muy, muy interesante. Él caminaba, vio una mujer con sangrado, le tocó y fue sana. Un leproso, como el que estamos leyendo en Marcos, Jesús le tocó y fue sano. Un muerto, como Lázaro, por ejemplo, o también como la niña que estaba muerta en el capítulo 8 de Lucas, dice que Jesús la tocó y la niña resucitó, dice que la tomó de la mano y resucitó. Y solamente quiero que vayamos un momentico y pensemos en Isaías y que pensemos en la ley. La ley prohibía tocar mujeres con sangrado, leprosos y muertos. ¿Por qué? Porque eso me hacía impuro. Pero démonos cuenta que cuando Jesús viene, Él siendo la luz y siendo el mismo Dios, Él es el que se acerca, toca, pero esa impureza no pasa a Jesús. Sucede exactamente todo lo contrario. La santidad de Jesús hace que ellos se sanen. Y eso realmente es muy, muy interesante. Jesús es como el carbón de Isaías. Quiero que piense eso un momentico. El serafín se acercó, tocó los labios de Isaías y eso hizo que él fuese santo, que fuese purificado. Jesús es quien nos purifica y quita nuestro pecado. Por ejemplo, cuando pensamos en esa realidad, pensamos en, por ejemplo, en el paralítico. Creo que saben, la mayoría de ustedes conocen la historia. El paralítico, sus amigos, posiblemente 4, no menos de 4, ¿cierto? Dicen que lo subieron al tejado donde estaba Jesús sanando, quitaron la teja o lo que hubiese en su momento y bajaron al paralítico. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué fue lo primero que Jesús dijo? Le dijo, tus pecados te son perdonados. Exactamente lo que le dijo este querubín, ¿cierto? A Isaías, tus pecados te son perdonados. Y luego le dicen a él, pero ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados? Y Jesús, sabiendo lo que ellos decían, dijo, es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Y fue la instrucción que le dio al paralítico, y el paralítico anduvo, pudo caminar, pero sus pecados fueron perdonados. Jesús también dijo, pensando en nuestra santidad, en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De la manera en que Isaías fue limpio a través de este carbón, nosotros somos limpios y somos santificados y somos apartados para Dios a través de su palabra. Por eso cuando ustedes leen cartas como de Efesios o como Colosenses, o cuando leemos cartas como Corintios, que es muy curiosa, dice a los santos y fieles que están en alguna de esas ciudades. Y cuando usted piensa, por ejemplo, en ciudades como Corinto, usted dice, ¿qué tipo de santidad puede ser esta cantidad de hermanos? Pues que realmente no eran muy santos en su manera de vivir, pero sí eran santos posicionalmente, como todos los que estamos acá y como todos los que me están escuchando en este momento. Somos santos porque Dios nos ha apartado para Él mismo. Eso significa, hoy día, cada uno de los que estamos aquí somos santos, somos la iglesia santa del Señor. Santos que pecamos, santos que estamos en el proceso de la santificación obedeciendo al Señor. Ahora, ya vimos algo de Ezequiel, ya vimos algo de Isaías, veamos algo acerca del Cordero. Entonces teníamos la imagen del Cordero, estos dos corderos que eran imputados los pecados sobre ellos dos para el perdón de pecados acerca del pueblo de Israel. Entonces, pensemos en el primero, o pensemos en los dos, pensemos en el Cordero. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dice en Juan 1:29, y viendo a Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero que piensen esto un momento. La muerte de Jesús hace que nuestro pecado sea quitado, una vez y para siempre, por siempre.
No tenemos que hacer sacrificios como sucedía en el pueblo de Israel una vez al año, constantemente sacrificando 2 corderos como estos. No tenemos que hacerlo. Y me gustaría que en ese momento, no están sus pantallas, pero como ustedes tienen Biblia en su casa y los presentes, busquemos un momentico Hebreos 10 para entender un poquito más el cumplimiento de este cordero. Hebreos 10 desde el versículo 8 en adelante, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, según Levítico. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez y por siempre Jesús se sacrificó por cada uno de nosotros. Pensando en el primer cordero, pensando en ese cordero que tuvo que morir, derramaban su sangre, Jesús derramó toda su sangre para el perdón de nuestros pecados. Ahora pensemos en el segundo cordero, pensemos en el cordero en el cual colocaban sus manos. Pensemos en ese cordero. Era echado al desierto, olvidado los pecados. Y a Jesús le pasó exactamente mismo. Recuerde que cuando Jesús estuvo en la cruz, Él exclamó y dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Jesús estaba solo. En ese momento Dios le había olvidado. Jesús estaba olvidado. Vámonos un poquito más para atrás de lo que ya vimos. Entonces el templo, otra vez está el templo de Salomón. Entonces en el templo veamos la manifestación de la presencia de Dios. Pero cuando Cristo viene a la tierra, tenemos más que eso. Jesús dijo: el Padre y yo, uno somos uno. También dijo a Felipe, le dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Colosenses 2:9 dice: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando Jesús toma forma humana siendo Dios, la manifestación de la presencia de Dios fue mucho mayor que la que podía existir en el templo de Salomón. Fue mucho mayor que la que pudo tener Moisés, porque los discípulos y las personas en su momento estaban viendo al mismo Dios encarnado. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Ahora quiero que piensen, ya cerrando la enseñanza, cada uno de nosotros es templo del Dios viviente por su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Por allá en Efesios 1:13 dice que en Él también vosotros, habiendo oído el Evangelio, habiendo creído el mensaje de salvación, luego dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿cierto? Que es las arras de la herencia de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo en nosotros hace que seamos santos, el Espíritu Santo en nosotros hace que seamos parte de su iglesia y hace que seamos parte de Él, pensando en la santidad. Y quiero terminar con Moisés. Entonces recuerden todo lo que tuvo que vivir Moisés aguantando a este pueblo ingrato durante tanto tiempo y la petición especial que le hizo Moisés a Dios. Y me gustaría rematar este sermón con 1 Juan 3. Vámonos por favor a 1 Juan 3 y cerramos con él y oramos, solamente para que usted pueda pensar en la obra perfecta de Cristo en el Calvario. La meta del cristiano, por favor llévese esta frase: la meta del cristiano es ver lo que a Moisés se le negó. ¿Qué se le negó a Moisés? Ver la gloria de Dios. No pudo, solamente vio su espalda. Y terminemos con esta imagen, que es una imagen bien chévere. Esa imagen se titula Mi primer día en el cielo. Y dice 1 Juan capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, y terminamos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre,
para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oremos. Señor, gracias. Te queremos dar, Dios, porque donde quiera que nos encontremos en este momento, tenemos una esperanza eterna por la obra de Cristo en la cruz, en pos de cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos, Señor, te alabamos desde nuestros hogares, te alabamos desde donde nos encontramos, reconociendo que tú has sido bueno y misericordioso y has permitido que te conozcamos a través de tu palabra, has permitido que te conozcamos a través de la persona de Cristo y por eso te damos gracias. Y esperamos el día en que podamos verte, Señor, nuevamente vamos a alabarte como una iglesia, Señor, global, vamos a hacerlo. Y gracias por cada promesa que tú nos has dado, Señor, te alabamos, esperamos en ti y gracias por tu amor y por la santidad que permites que podamos vivir. En tu nombre, Jesús, amén. Amén a todos, muchísimas gracias. Bueno, hermanos, le damos gracias a Ricardo Santana por esa palabra. Ahora pasamos al tiempo de los anuncios. Es costumbre en nuestra congregación saludar a las personas que nos visitan. En este caso, pues nosotros somos los que los visitamos en su casa. Es decir, que si hay alguien que aún no haya conocido la obra del Señor Jesús, quiero compartirles que regularmente nosotros invitamos a estas personas a que tengan un tiempo en el cual conozcan de nuestra iglesia, nos conozcan a nosotros y lo más importante, que conozcan de la obra del Señor Jesús y de la importancia de aceptarlo como su Salvador y perdonador personal. El Señor Jesús pagó nuestros pecados en la cruz y él en su palabra enseña que tenemos la oportunidad de aceptar este sacrificio. Sea esta una oportunidad para aprender más de la Biblia, más de lo que Él nos ofrece a través de su palabra, a través de su evangelio. En todas esas páginas nos da una oportunidad de llegar a tener paz, de llegar a tener seguridad de que esta vida va a tener un fin, esta vida se va a acabar. No necesariamente en este mes, no necesariamente mañana, o puede ser incluso hoy mismo. Esa incertidumbre, porque no sabemos cuál va a ser nuestro fin, lo que nos lleva es a tener miedo, a tener inseguridad. Pero la palabra de Dios dice que la fe es certeza, que la fe es seguridad. Y el Señor Jesús todo el tiempo tiene, a través de su evangelio, la oportunidad de que la gente que no lo conoce y que no lo ha aceptado, acepte este regalo de la salvación. A través de una simple oración, a través de reconocer que somos pecadores y que Él es la única forma de llegar al Padre. Hermanos, en la iglesia también es importante recalcarles que no desperdiciemos ninguna oportunidad de llevar este mensaje a las demás personas. El arrepentimiento es importante en todo momento. Podemos estar bien o podemos estar en esta situación, pero lo más importante es que tengamos fe, certeza y seguridad que el Señor Jesús pagó por nuestros pecados en esa cruz y que nosotros tenemos la oportunidad de llegar al cielo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia. No hay otro. Así que tenemos la oportunidad de inquietarnos, de buscar más en las Escrituras, ya sea para conocerlo mejor o ya sea para compartirle a otros sobre este evangelio. Bueno, hermanos, y también pasando al tiempo de los anuncios, quiero recordarles nuestra reunión de los domingos a través de este medio por esta época, todos los domingos a las 10 de la mañana, y también nuestra reunión de oración los miércoles a las 7 de la noche. Los esperamos.
También tenemos un tiempo en las ofrendas. En las ofrendas nosotros invitamos a las personas que no conocen al Señor Jesús y que no entienden lo que estamos haciendo, que se abstengan de poner dinero en la bolsa. En estos momentos en que la iglesia no tiene abiertas sus puertas, les recuerdo que tenemos la oportunidad, como dice la palabra, de cada uno poner aparte algo según cómo fuimos prosperados. Dios no necesita nada de nosotros. Dios no necesita ni nuestro dinero, ni de nuestro esfuerzo, ni de nuestro tiempo. Lo damos con amor. Es una oportunidad que tenemos los creyentes de nuestro esfuerzo darle algo a ese Dios que amamos y obedecemos. Y en obediencia y amor damos esta ofrenda. Así que, hermanos, los que tengan la posibilidad de dar ahora su ofrenda a la iglesia, los invitamos a que se comuniquen con Rosita, la hermana Rosita, y ella les da la información. O aquí les estoy dando el número en el cual pueden consignar la ofrenda que tengan guardada ustedes como creyentes y como hermanos de la iglesia. Nuevamente les recuerdo a las personas que no tienen aún la oportunidad de confiar en el Señor Jesús como su Señor y Salvador, se abstengan de esto. Hermanos, muchas gracias y espero que en otra oportunidad estemos reunidos en esta misma hora. Les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias.